¿Qué tal? Mucho gusto, qué bueno poder saludarle en este espacio de TN23 y darle la más cordial bienvenida al programa Por su Salud. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Cruz, él es cirujano plástico, estética y reconstructiva, y vamos a hablar por supuesto sobre la cirugía plástica, estética y reconstructiva, pero antes de empezar con unas preguntas les dejaremos a usted una importante entrevista y por supuesto también una introducción. Bueno, iniciamos rápidamente con las preguntas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido al programa por primera vez. ¿Qué es para empezar sobre esta entrevista, hablemos de lo básico, ¿qué es una cirugía plástica? Bueno, la cirugía plástica es una rama de la medicina, es prácticamente una especialidad que actualmente está muy de moda por la cantidad de personas que llegan a tener este tipo de tratamientos. La cirugía plástica básicamente se divide en cirugía estética y reconstructiva, y actualmente la cirugía estética es la que mayormente ha causado auge, pero es porque se hace a nivel privado principalmente, mientras que la reconstructiva ha aumentado, pero a nivel hospitalario. Doctor, ¿cuáles clases de cirugía existen y cuáles son las más comunes en nuestro país? ¿Hablando de la cirugía estética o reconstructiva? Sí. Primero hablemos de la estética. Estética, la más común es la lipoescultura, que es actualmente la que más se hace porque está de moda y porque los pacientes pues han aumentado su nivel tanto económico como social, y principalmente por los medios, ¿verdad? Que se hace mayormente en lo privado, y dentro de los procedimientos tenemos generalmente la lipoescultura, el aumento o disminución de las mamas, la rinoplastía, que es la operación de la nariz, o sea, el mejoramiento, y todo lo que es rejuvenecimiento facial principalmente. ¿Y si hablamos de la reconstructiva? La reconstructiva a nivel hospitalario, lo que más tenemos son los pacientes quemados, pacientes que sufren accidentes, tienen pérdida de sustancias, generalmente piel y sus contenido. Y otra cuestión es el trauma, o sea, fracturas a nivel principalmente de cara o de mano. Por supuesto. Bueno, doctor, ¿usted en la actualidad considera que ahora los hombres deciden hacerse una cirugía estética a comparación de otros años? ¿Ahora se animan más? Sí, esto ha aumentado y se considera actualmente que un 10 o 20% de las cirugías, principalmente hablando de estética, sí es lo que se hace a nivel mundial incluso, y Guatemala pues más o menos en esos términos estamos. Bueno, y si hablamos de los hombres, ¿cuáles son las cirugías a las que ellos se someten estética? Principalmente la liposucción, incluyendo actualmente ya como se conoce también la lipoescultura, que no es más que hacer liposucción e inyectar grasa en otras partes del cuerpo. Es la más común, pero también se hace en rinoplastía y en hombres mayores lo que es la blefaroplastía, o sea, la operación para rejuvenecer los ojos principalmente. ¿Qué nos puede hablar usted sobre los implantes que algunos hombres pues llegan a pedir? Es muy poco aquí en Guatemala todavía, pero sí existen implantes principalmente entre los fisiculturistas que usan para, por ejemplo, en el pecho. También existen implantes de pantorrilla para aumentarse, porque hay pacientes o deportistas que hacen bastante ejercicio y a pesar de eso pues no mejoran, entonces sí hay implantes para aumentar la pantorrilla principalmente. Un músculo un poco difícil de hacer crecer, ¿verdad? Sí, que ya por genética el hombre por sí tiene las piernas delgadas y a pesar de hacer ejercicio mejora, pero al final pues sí van a necesitar una ayudadita con algo que aumentar de volumen, como un implante, pantorrilla principalmente. ¿Considera usted que en este año 2015 las cirugías son ya muy bien aceptadas en la población o todavía existen mitos y creencias? Yo creo que sí existe todavía mucho mito, pero sí ha aumentado, principalmente porque ha aumentado la facilidad de la publicidad a través de internet principalmente. Los pacientes actualmente ya llegan incluso bien documentados, hasta le llegan documentos a uno de internet, porque ya eso se ha generalizado bastante y sí ha mejorado y ha aumentado. Para nosotros pues ha aumentado bastante. Pero todavía existe el miedo, ¿verdad, doctor? Sí, el muchas miedo. Personas también al ver las fotografías que circulan en internet de cirugías mal hechas. Es que lo que pasa es que hay mucho intrusismo, se llama esto, sea médicos, incluso no médicos que se ponen, por el factor económico, se ponen a hacer este tipo de procedimientos y ahí es donde el paciente al final es el que termina perdiendo, sufriendo las complicaciones. Pero por eso el paciente antes de someterse a estos procedimientos debe investigar qué tipo de persona o médico se lo está haciendo, porque tiene que estar certificado. Por supuesto, muy importante. ¿Qué personas aplican a estas cirugías y qué riesgos y beneficios conlleva? Bueno, toda persona puede aplicar. Lo que sucede es que el paciente, si padece alguna patología, lo ideal es que esté normal, controlado, o si es una enfermedad demasiado limitante, pues ahí en ese caso sí no se podría hacer.
Pero en una persona normal, con que tenga sus exámenes y laboratorios normales, no tiene por qué existir ninguna complicación, aunque sí existen siempre complicaciones como en todo procedimiento quirúrgico. Muy bien, doctor, ¿qué es lo que ustedes como profesionales piden al paciente? ¿Qué tipo de exámenes antes de someterse a la cirugía? Generalmente son los de rutina para controlar que no tenga anemia, sus pruebas de coagulación. En los pacientes que se van a someter a lipoescultura o liposucción, pues que sus proteínas estén normales y todo el resto de exámenes como electrocardiograma, eso va a depender de la edad del paciente. Si es un paciente mayor, pues necesitamos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, pero no es nada complicado del otro mundo, sino son simplemente exámenes de rutina. Sí, en los exámenes que ustedes piden, digamos en el de anemia, ustedes pueden comprobar que esta persona está muy mal y que si está bajo los niveles normales. ¿Qué es lo que aconsejan? ¿Que tome hierro antes de? Sí, en ese caso pues se recomienda no hacerse la cirugía en ese momento, sino ya sea, si es simplemente un cambio mínimo, pues uno le puede dar tratamiento, porque nosotros somos médicos antes de ser cirujanos plásticos. Le podemos dar tratamiento o enviarlo si es un caso principalmente especial y el paciente aún considera la cirugía aún como una, más adelante de efectuársela, sí necesitaríamos referirlo a un médico especialista, como en ese caso un hematólogo. Bueno, una pregunta tal vez un poco difícil de contestar, pero ¿cuáles serían las características físicas que más acomplejan a las mujeres y también a los hombres? Bueno, a las mujeres la más común es la nariz, principalmente porque los pacientes refieren que antes de operarse ellos creen que al entrar en cualquier ambiente todo el mundo les está viendo la nariz y tal vez nadie se ha fijado, ¿verdad? La nariz. La otra cosa que es también el símbolo de la mujer es las mamas. Aunque hay mujeres, yo conozco y he tenido pacientes que no tienen muchas mamas, pero sin embargo para ellas no es mucho problema. No es para ellas limitante el no tener mucho, pero sí es en algunas pues es lo más importante. Ahora en el hombre pues diríamos la nariz principalmente. ¿Qué nos puede comentar ahora de la cirugía de párpados? ¿En qué consiste y por supuesto, cuáles son las personas quienes más se someten, hombres o mujeres? Principalmente mujeres, pero también actualmente los hombres ya buscan más este tipo de procedimientos porque se ha vuelto más común y la comunicación pues entre las personas es mayor. Pero sí consiste más que todo en retirarle el exceso de piel, grasa, y prácticamente con esto pues ya tenemos un rejuvenecimiento y más que todo un refrescamiento de la mirada del paciente, ¿no? Pero esta cirugía se somete en personas ¿a qué edad aproximadamente? Porque este problema es después de los ¿cuántos años? Generalmente de 45 o 50 años, aunque he tenido pacientes muy jóvenes que ya tienen ese problema, pero en ese caso es congénito, que tienen muchas bolsas, le llama la gente, o muchas arrugas o los párpados muy caídos. Incluso hay casos extremos en los que se les dificulta la mirada, ¿no? Poder ver. ¿Esta cirugía, tomando en cuenta el área tan sensible de la cara, tiene algún riesgo extra que se pueda decir, doctor? No, ninguno. Lo único que siempre necesitaríamos tener el paciente en condiciones ideales, ¿verdad? Como cualquier cirugía, más que todo, toda la cirugía estética, lo primordial es que el paciente esté en buenas condiciones porque no es una cirugía que sea necesaria como por una enfermedad o algún problema que haya que reconstruir por accidente o otro tipo. Bueno, la estética sí es como diríamos que es una cirugía que puede ser opcional. En ese caso, pues necesitamos que el paciente esté completamente controlado, en buenas condiciones, ¿no? Hablemos ahora de la cirugía de mamas, que me imagino que es una de las más comunes en las mujeres. ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes le piden a las pacientes que lleven a cabo, que sigan al pie de la letra después de someterse a la cirugía? Bueno, principalmente es el reposo durante los primeros 5 o 8 días. Después de eso, pues necesitamos que utilicen una ferulización, que es prácticamente un brasier especial que nosotros los cirujanos plásticos obtenemos y utilizamos. No todas las pacientes lo utilizan, pero eso va a mejorar los resultados. Aparte de eso, pues lo normal que es evitarse golpes, evitar una caída, pero aparte de eso, pues no hay ninguna cosa especial. Bueno, doctor, ahora hablemos del estiramiento del rostro o también llamado lifting. ¿Qué nos puede comentar? Pues básicamente también es un procedimiento que después de los 40, 45, aunque yo he tenido pacientes de los 70 años en adelante que sí se han hecho este tipo de procedimientos. Pero se hace actualmente, yo he tenido pacientes hasta de 40 años y lo que prácticamente se hace es un levantamiento de la piel y tejidos profundos
básicamente hacia arriba y hacia atrás, que es lo que la gravedad y la edad provocan con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a reconstruir eso y eso hace que la paciente generalmente, la imagen que mejora es un promedio de 10 a 15 años. O sea, la paciente es el tiempo que reduce en su imagen, ¿no? Excelente. Bueno, sin duda hay muchas preguntas por qué realizarle, porque son diferentes los procedimientos quirúrgicos y tenemos muchas dudas aquí en Por Su Salud en TN23. Recuerde que si usted desea comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de las redes sociales, TN Espacio 23 y en Twitter, @TN23 Noticias. Estamos hablando sobre la cirugía plástica. Ya volvemos con más.